El vacío judicial, cuando el fin de la restricción de contacto pone en riesgo a la víctima. La vigencia de la protección judicial, porque la ausencia de nuevos hechos no significa ausencia de peligro. En el sistema judicial, específicamente en los fueros destinados a la protección de la integridad de las personas, existe un error de interpretación recurrente que pone en riesgo la seguridad de las víctimas. Este error consiste en suponer que, si no se han reportado nuevos incidentes de violencia durante la vigencia de una medida de restricción, el riesgo ha desaparecido. Desde una perspectiva técnica, este razonamiento es falaz. Las medidas de prohibición de acercamiento y contacto tienen, por naturaleza, una finalidad preventiva y disuasoria. Esto significa que están diseñadas para evitar que el daño ocurra. Por lo tanto, si durante el tiempo en que la medida estuvo vigente no se produjeron nuevos ataques, esto no debe interpretarse como una prueba de que el agresor ha dejado de ser peligroso, sino como una prueba de que la orden judicial fue efectiva. El problema surge cuando, al solicitar la renovación de estas medidas, los tribunales exigen la acreditación de hechos nuevos. Esta exigencia burocrática coloca a la persona protegida en una situación de vulnerabilidad extrema. Se le pide, indirectamente, que espere a ser agredida nuevamente para poder acceder a la continuidad de su protección legal. La ley de violencia familiar en nuestra jurisdicción establece con claridad que el juez puede disponer la prórroga de las medidas cuando perduren situaciones de riesgo que así lo justifiquen. No exige, en ningún apartado, que la víctima deba presentar una nueva denuncia por un hecho reciente para mantener su seguridad. El concepto jurídico clave aquí es el riesgo latente. El riesgo no es un evento estático. Es una condición de peligro que persiste en el tiempo, especialmente cuando existen factores agravantes. En casos donde la víctima ejerce además un rol activo en sedes penales contra sus agresores, el peligro de represalias o amedrentamiento se potencia. Privar a una persona de su anillo de seguridad judicial basándose en una aparente tranquilidad es desconocer la psicología del conflicto y la operatividad de las medidas cautelares. Una medida que vence sin ser renovada inmediatamente genera una ventana de oportunidad para el agresor, quien interpreta el silencio judicial como una zona de impunidad. La justicia no debe esperar a que el riesgo se convierta en daño para actuar. Su función primordial, según el principio de prevención, es evitar que la violencia se materialice. La tutela judicial efectiva no es solo el derecho a acceder a un tribunal, sino el derecho a obtener una respuesta que sea útil, oportuna y, sobre todo, segura. Cuando un juzgado dilata la renovación de una medida de restricción supeditándola a informes administrativos o diagnósticos de situación, está invirtiendo el orden de prioridades establecido por la ley. El procedimiento correcto, según la normativa vigente, indica que primero se debe asegurar la protección y, una vez adoptadas las medidas cautelares urgentes, se debe proceder con los estudios técnicos interdisciplinarios. Hacerlo a la inversa es burocratizar la seguridad de las personas. En conclusión, la protección judicial debe ser continua mientras persista la situación de vulnerabilidad. La eficacia de una medida previa no debe ser el motivo de su caducidad, sino el fundamento de su necesidad de permanencia. El sistema debe entender que el éxito de una restricción es el silencio de los agresores, y ese silencio solo se mantiene si el Estado no retira su vigilancia.